Estoy con el licenciado Gastón Utrera, economista, muy amigo de esta mesa, y lo invité porque hemos recibido muchísima cantidad de preguntas de televidentes que nos dicen ¿a dónde van a parar nuestros impuestos? Yo no puedo dar una respuesta. Él pienso que sí, porque es economista y sabe mucho de economía. Gastón, gracias por venir al programa, un gusto tenerte acá. Gracias, Rubén, por la invitación, como siempre. ¿A dónde van a parar nuestros impuestos? Primero, si miramos las cuentas públicas, por ejemplo, las nacionales, hacemos un primer análisis, un 65% del gasto está concentrado en lo que se denomina en las cuentas públicas servicios sociales. No son subsidios sociales, eso es una parte nomás. El grueso de lo que está ahí adentro, jubilaciones y pensiones, más de la mitad de ese 65%, alrededor de otro 20% está vinculado con la salud pública, la salud pública de gestión estatal, para decirlo más precisamente, otro alrededor de 5% es educación, siempre hay algo ahí de vivienda, cloacas y algún tipo de inversiones de esas características, y la ayuda social a través de distintos planes y distintos programas. Todo eso suma el 65%. Hay otro alrededor de 10% que es el funcionamiento de la administración pública nacional, eso se lleva alrededor de la mitad de ese 10%, la otra mitad se la llevan los servicios de seguridad y de justicia, claves en un Estado nacional, 10% se lo llevan, alrededor del 10% intereses de la deuda, y otro 15% lo que se denominan servicios económicos. Ahí está déficit de las empresas públicas, ahí hay subsidios a la energía, subsidios al transporte fundamentalmente en el área metropolitana, inversión en obra pública relacionada con la economía, es decir, hay muchos rubros ahí. Esa es la gran distribución. Ahora, los impuestos alcanzan para una parte de todo eso. Como hace mucho tiempo que no alcanza para cubrir todo eso, es que tenemos déficit fiscal crónico desde hace décadas, muy alto en los últimos años, y siempre eso se financia o con deuda, o con emisión de dinero, o con una combinación de ambos, y ambos terminan generando problemas, o problemas para refinanciar la deuda, problemas de default que hemos tenido en varias oportunidades, necesidad de renegociación de la deuda, etcétera, etcétera, o los problemas de inflación crónica que tenemos desde hace más de 70 años. Por supuesto, en los otros niveles del Estado, porque el Estado y nuestros impuestos, nuestros tributos no van solo al Estado nacional, también van a los estados provinciales, también van a los estados municipales, con una combinación muy diversa, hay impuestos, hay tasas, hay contribuciones. Dentro de aquel gasto mencionamos lo previsional, bueno, del otro lado hay algunos impuestos y fundamentalmente contribuciones patronales que hacen las empresas por sus empleados en blanco y aportes personales que hacen las personas que están en blanco, pero que de alguna manera son tributos porque en definitiva no son voluntarios, es el Estado el que los recauda compulsivamente para cubrir una parte del gasto público que son la jubilación. Entonces es mucho lo que pagamos. Por supuesto la cuestión siempre es, bueno, cuánto de eso tiene sentido y de lo que no tenga sentido, por dónde se empieza a cortar todo eso. Bueno, eso es muy difícil de hacer porque además hay viejos trucos de la política. Ponemos acá el gasto en salud. ¿Quién se anima a tocar algo acá de salud? Bueno, si hay sobreprecios, si hay cuestiones ahí adentro que no tienen nada que ver con la salud, es difícil de encontrarlo. Alguien podría decir, bueno, y en educación, ¿quién se anima a tocar algo? Y cuando uno llega a que la administración pública es nada más que el 5% del gasto, el truco termina diciendo, bueno, viste que es poco, no sirve sacar choferes, ese tipo de cosas, uno no mueve la aguja, con lo cual terminamos no haciendo nada. El desafío para bajar el gasto público a un nivel razonable es salir de estas grandes cuentas y entrar en detalle en cada uno de los rubros, un trabajo muy árido, para encontrar todos los lugares donde hay financiación ilegal de la política, donde hay corrupción, donde hay gasto innecesario o mal gasto o gasto improductivo, porque tenemos un gasto público muy grande, tenemos una presión tributaria muy grande y creo que todos en mayor o menor medida tenemos la sensación de que lo que debería hacer efectivamente el Estado no lo hace bien, seguridad por ejemplo,
Entonces estamos con la paradoja de un Estado grande, pero extremadamente débil porque ni siquiera puede cumplir las funciones esenciales que hacen que tenga sentido tener un Estado. En Argentina muchas veces, con muchos espacios, especialmente espacios políticos, confunden tener un Estado fuerte con tener un Estado grande. Y tendríamos que aspirar a tener un Estado fuerte para que cumpla con el rol que tiene que tener el Estado en la sociedad, pero que sea lo más liviano posible, lo más chico posible, para que con la actividad económica, con la actividad de cada uno de nosotros, sea fácil financiar ese gasto. Hoy nos es muy difícil financiar ese gasto, no está cumpliendo su rol el Estado, es un Estado en el fondo débil, y encima ni siquiera alcanza el esfuerzo que hacemos pagando tributos y tenemos los problemas de deuda y de inflación. Es decir, todo mal, todo por arreglar. Entonces tienen razón los mexicanos, estamos fregados. No, yo creo que no. Vos sos un pesimista profesional, vas a pensar que sí. Sí. Yo creo que soy un optimista. Yo creo que sí se puede solucionar. ¿Y cómo harías para eso? Suponte que te den todo el mando a vos, todo el poder. ¿Cómo haces? Bueno, primero no necesariamente dándole todo el poder a alguien, es mucho más complejo. Creo que primero levantando el nivel de la discusión pública. La discusión pública, Rubén, sobre los grandes temas, o la discusión de la política, hoy está totalmente en otro lado, algo dijiste en tu editorial. Es muy difícil arreglar cuestiones tan complejas cuando la política en general está tan desconectada de los problemas. En el otro extremo es muy difícil solucionar esto cuando alguien es extremadamente dogmático, vos lo mencionaste también en tu editorial. Arreglar todo esto requiere una altísima dosis de pragmatismo económico, de pragmatismo político y de mucha interacción entre el sector público y el sector privado. Tenemos bastante experiencia muy favorable en ese sentido en Córdoba, porque no le podemos dejar el trabajo de arreglar todo esto a la política y que el sector privado y las empresas y los empresarios, los privados, nos desentendamos de todo eso, porque los que sabemos cómo funciona la economía, porque tenemos que lidiar con ella, cómo funcionan los distintos sectores, cómo funcionan las empresas, somos los que estamos en el sector privado. Ahí hay una posibilidad de una interacción muy favorable. Y hay que ser muy inteligente con el tipo de reformas. En noviembre, diciembre lo hablamos acá, por ejemplo, con relación a la reforma laboral. Ir a reformar el esquema. Que nos quedan 2 minutos para que vos... Cortito. Ir a reformar el esquema de indemnizaciones de ley de contrato de trabajo, cuando el 80% del problema que tienen las empresas con las indemnizaciones está en 2 leyes que no tienen nada que ver con ley de contrato de trabajo, es ir a chocarse políticamente contra parte del espectro político, contra el sindicalismo, y no solucionar absolutamente nada. Hay caminos mucho más virtuosos que podrían lograrse con acuerdo sindical y empresario y político, pero para eso hay que creer que es posible ese diálogo entre esas partes. El que crea que no tiene que dialogar con nadie, que tiene las soluciones mágicas y que se imponen a la fuerza, eso va a ser muy complicado. Pero fíjate cómo funciona la política. Este escándalo de Juntos por el Cambio te da una noticia, pero otra noticia, yo por ejemplo la estaba empezando a mirar con cierta simpatía a Patricia Bullrich. Le acaba de ofrecer una gobernación a Chilaver. ¿Qué pasó? No entiendo. Un hombre que se dedicó toda su vida a ser arquero de fútbol, no le conozco ninguna cultura extra, sí lo he visto con obscenidades en la cancha tremendas. Bueno, hay antecedentes, hemos tenido embajadores que no han estado a la altura. Sí. También tuvimos un Herminio Iglesias diputado. Pero ella yo pensaba que tenía luces. Bueno, muchas veces la política trata de buscar el camino corto de alguien muy conocido en ciertos ámbitos. Tuvimos un cómico que estuvo a punto de ser gobernador de Santa Fe. Los políticos saben que el primer umbral para tener candidatos es conseguir altos niveles de conocimientos, aún con imagen eventualmente negativa. El primer desafío es que sea conocido, después cómo mejorarle la imagen. Y en esa búsqueda de lo conocido, y muchas veces terminan recurriendo a personajes que no están a la altura de los desafíos que tenemos. Pero te decía algo que creo que es muy importante, tenemos que levantar el nivel de las discusiones y conectar a la política con lo que efectivamente está ocurriendo. Hoy no podemos generalizar, pero gran parte de la política está en otro
en otra galaxia, Rubén. Por eso sigo siendo pesimista. Gracias, Gastón. Gracias, Rubén. Hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima.